Hola chicos, pues aquí os voy a hacer resumidamente sobre la lección de la radiactividad, sobre el asunto de la radiactividad que está dentro del tema 5 que estamos estudiando de Química y Sociedad. La radiactividad fue descubierta por Becquerel. ¿En qué consiste básicamente la radiactividad? Bueno, él lo que observó, puso unas placas fotográficas en un cajón, encima del cajón había puesto accidentalmente unas piedras de uranio y resulta que se dio cuenta cuando fue a coger las placas fotográficas que se habían velado. Es decir, como que algo había atravesado la madera de la mesa y había llegado hasta las placas fotográficas. Fue Marie Curie realmente quien estudió, y os sonará el nombre de Marie Curie, ella estudió el fenómeno de la radiactividad. ¿Esencialmente en qué consiste? Bueno, existen núcleos atómicos, ya sabéis que en la tabla periódica hay unos 115 elementos. Los elementos más pesados, a partir del 90, tienen un núcleo muy grande, con más de 90 protones y más de 100 neutrones. Muchos de estos átomos con un núcleo tan grande son inestables, es decir, no permanecen en el tiempo igual, sino que se deshacen. Y entonces, al deshacerse un núcleo atómico, libera trozos del núcleo. Al liberar esos trozos del núcleo, esos trozos son la radiactividad. Son partículas del núcleo, protones, neutrones e incluso electrones, aunque no estén en el núcleo, pero ahora lo explicaremos, que se liberan y era lo que atravesaba la placa y por eso la velaba. Existen tres tipos de fenómenos radiactivos, tres tipos de emisiones de radiactividad. Vamos a verlas. La primera es la radiación alfa. Bueno, los tres tipos de radiaciones fueron estudiados por Rutherford, que ya os suena el nombre. Fue aquel señor que propuso un modelo atómico como el sistema solar. Bueno, la radiación alfa consiste en que tenemos el núcleo de un átomo, ya sabéis que lo representamos de esta manera, y donde Z es el número atómico y A es el número másico, y que al emitir una radiación alfa, lo vamos a representar así, entonces se convierte en otro átomo distinto. La radiación alfa es un núcleo formado por dos protones, está formado por dos protones y dos neutrones. Eso es una partícula alfa. Realmente, si está formada por dos protones y dos neutrones, en realidad su número atómico son dos protones y su número másico 4 partículas. La partícula alfa se representa de esa manera. Así que cuando un átomo emite radiación alfa, es decir, pierde dos protones y dos neutrones, su número atómico se reduce en 2 unidades y su número másico se reduce en 4. Esa es la radiación alfa. Veamos un ejemplo. En el libro, en la página 122, tenéis la emisión de la radiación alfa del uranio. La voy a colocar aquí. Sería el uranio, que es 92-238, emite una partícula alfa y se convierte en el torio, 90-234. Esa es la emisión de una partícula alfa. La radiación alfa puede atravesar como máximo una hoja de papel. Por eso el experimento que hizo Rutherford con partículas alfa podían atravesar una fina lámina de oro. Bien, el segundo tipo de radiación es la radiación beta. Se llama radiación beta. Esta radiación consiste en la emisión de electrones por parte del núcleo. Pero claro, alguien puede pensar, si en el núcleo no hay protones, no hay electrones. Bueno, en realidad lo que ocurre es que un neutrón que está en el núcleo se transforma espontáneamente en un protón y libera un electrón. Es decir, lo que ocurre es que el neutrón se convierte en un protón y libera un electrón. ¿Vale? Esa sería un poco
la radiación beta. Es decir, lo que le ocurre a un átomo cuyo número atómico es Z y número másico es A, que emite una radiación beta, una partícula beta tendría esta configuración. No tiene número másico y tiene número atómico -1, es un electrón. Vale, pues entonces se convierte en otro átomo cuyo número atómico aumenta en una unidad, porque fijaos que el neutrón pasa a ser un protón, como Z es el número de protones, aumenta en 1 el número de protones. Es decir, ahora el número de protones es 1 más, y el número másico no se afecta, sigue siendo el mismo. Recordad que el número másico era el número de protones y neutrones, entonces el neutrón que había se transforma en protón, sigue estando ahí. Bien, veamos un ejemplo de este tipo de radiación. Insisto que en el libro, en la página 122, podéis verlo. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Es el talio 81206, que al emitir una partícula beta se transforma en plomo 82206. Perdón, plomo 82206. La radiación beta es una radiación más potente que la alfa, puede llegar a atravesar, como mucho, no llega a atravesar una lámina de aluminio o de madera. Cosas más finas sí puede atravesar. Y por último, está la radiación gamma. La radiación gamma no son partículas, son ondas, como la luz, la infrarrojo, que entonces es una radiación muy potente, es la más potente, puede atravesar hasta una pared de hormigón de 1 metro, entonces es la radiación más dañina, ¿de acuerdo? Y que proviene de la desintegración y de la energía, de la emisión de energía de los núcleos atómicos.